José Gasca Zamora, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y especialista en cuestiones regionales, nos habla de los efectos sociales de los proyectos energéticos en algunas comunidades de México. Bueno, en general los proyectos energéticos que se están implementando en algunas comunidades y regiones del país tienen diferentes afectaciones. Una de ellas, podríamos decir que es la primera, tiene que ver con el patrimonio territorial de las comunidades, porque muchos de los recursos sobre los cuales están operando, digamos, la extracción de hidrocarburos, la generación de energía eléctrica, la implementación de presas hidroeléctricas, tienen que ver justamente con el lugar donde viven las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, varios de los proyectos que se han estado desarrollando en los últimos años están ubicados sobre todo en tierras comunales o tierras ejidales que pertenecen a las comunidades, y por tanto siempre hay una afectación directa o indirecta sobre el patrimonio de las comunidades. En algunos casos, por ejemplo, el establecimiento de presas hidroeléctricas han implicado el desplazamiento y la afectación a las fuentes de producción y de autoproducción de las comunidades, ya que las presas hidroeléctricas, algunas de ellas pueden tener afectaciones directamente en la medida que se tiene que generar un embalse sobre tierras que van a quedar inundadas. En el caso, por ejemplo, de lo que está pasando en el istmo de Tehuantepec, con la generación de energía eólica a través de aerogeneradores, también, o sea, los aerogeneradores, aunque dependen fundamentalmente del viento, están ancladas en terreno, están ancladas a las tierras, digamos, de los campesinos, por lo cual también tiene diferentes afectaciones sobre el uso de las tierras, que va a hacer un proceso de desplazamiento, digamos, de los usos agrícolas o pecuarios a otro tipo de usos. Y ahí la afectación principal es que a la población muchas veces se le paga una renta, digamos, por el uso de su tierra, pero que no compensa muchas veces las necesidades más importantes de la población, sobre todo porque la población, ese tipo de poblaciones dependía fundamentalmente de la producción agrícola, ¿no?, para la subsistencia, ¿no? En otros casos, por ejemplo, en el caso del fracking, también muchas de las tierras de las comunidades seguramente van a tener un uso parecido, aunque ahí el problema se complejiza aún más, porque el fracking es una actividad pues altamente demandante de agua y además muy contaminante, ¿no?, por los insumos químicos que se requiere, digamos, para generar la extracción de hidrocarburos en tierras bituminosas. Entonces, en ese sentido también, pues prácticamente el fracking implica una inviabilidad futura de las tierras o de los terrenos donde se van a instalar este tipo de proyectos, ¿no? La contaminación química y las transformaciones físicas de la tierra pues hacen también inviable la producción agrícola para las comunidades campesinas, ¿no? Y por otro lado también la extracción de hidrocarburos, sobre todo y de gas natural, o de reservas de gas natural, pues también tiene implicaciones sobre las comunidades, porque generalmente muchos de las exploraciones y de los procesos de extracción de hidrocarburos y de gas también se han hecho sobre comunidades, sobre tierras de comunidades campesinas, ¿no? Entonces ahí generalmente existen mecanismos a veces de negociación o de compensación, pero muchas veces también existen mecanismos, procesos de desplazamiento involuntario, es decir, que en lugares donde se encuentran yacimientos importantes, que finalmente son expropiados o son comprados a las comunidades, pues implican un proceso de desplazamiento, ¿no? En algunos casos se ha documentado incluso que pues, estos procesos de desplazamiento implican una serie de transformaciones culturales, además de las económicas, porque se desarraiga la población, se rompe la cohesión social, se transforman las relaciones socioculturales de la población, ¿no?, como ha pasado en muchas comunidades que han sido desplazadas y desarraigadas de sus lugares de origen, ¿no? Entonces eso me parece que son algunos de los problemas importantes que se puede destacar en términos del impacto que tiene
proyectos energéticos en nuestro país. Muchas gracias, doctor.